Hola amigos, soy Noelia de Insa Yoga y esta es una nueva entrega de las pequeñas charlas con grandes maestros, que es una sección, como sabéis, de entrevistas, de charlas con maestros de yoga. Y hoy estoy aquí con una gran amiga de la infancia, una gran amiga mía de hace muchísimos años, y muy contenta porque bueno, ella es profesora de Ashtanga Yoga y yoga terapéutico. Y además, bueno, yo la llamo la yogapedia porque para mí es siempre mi primer recurso cuando tengo alguna duda. Antes de empezar a buscar libros, voy primero directamente a Sara, le mando un mensajito, la llamo por teléfono en fin, para que me ayude. Entonces, bueno, no solo eso, estoy contenta porque es mi amiga, porque sabe muchísimo de yoga, pero también porque tiene una historia muy inspiradora que contar a propósito del yoga, o que tiene que ver con el yoga. Y es que, bueno, ella fue diagnosticada con esclerosis múltiple hace muchos años y el yoga pues, ha sido para ella pues, un instrumento muy valioso como complemento a la terapia de esta enfermedad. Y me gustaría que, bueno, yo ya me sé más o menos la historia, pero me gustaría que os la contara a todos vosotros y por eso la he invitado hoy aquí. Hola Sara. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, aquí estamos, tú y yo ya nos conocemos de sobra, pero muchas de las cosas que te pregunte, pues seguramente me dirás que ya lo sabes, pero da igual, lo vamos a contar a los demás. Entonces, pues bueno, quería empezar, como he dicho, hablando un poquito pues eso, de tu enfermedad, de cuándo empezó, cuándo notaste, cuándo por primera vez te diste cuenta que padecías esta enfermedad. ¿Y qué fue primero? ¿Si fue primero el yoga, si apareció primero el yoga en tu vida, o el yoga apareció después, cuando ya sabías? O sea, cuéntame un poquito, ¿cómo llegó el yoga a tu vida, básicamente? Pues no puedo separar, en realidad no puedo separar la esclerosis múltiple del yoga, porque van un poco a la par. No podría decirte, es que con el yoga llevo coqueteando creo que casi toda mi vida. De hecho, no sé si te acuerdas del círculo de lectores de hace como 40 años. Y allí conseguí mi primer libro de yoga y sin saber nada de filosofía ni nada, era una cuestión de posturas, estirarse. Sí, yo es que me acuerdo que tú eras muy ratón de biblioteca, o sea, siempre estabas con libros de todo tipo, siempre tenías un libro entre las manos. Buscando algo, sí. Y mucha curiosidad, y a lo mejor buscando, ¿no? Pero nada, o sea, en aquella época era más como una gimnasia, algo que era diferente. Yo había hecho de pequeña gimnasia rítmica y era como, ay sí, pues es algo que podía seguir desarrollando de mayor, pero... ¿A qué edad? ¿De qué edad estamos hablando? ¿Con la gimnasia rítmica? No. Estamos pues... Con el 20, antes de los 20, es que sí, no sabría decirte, porque eran libros que aparecían, que leías, que de repente hacía mucho y luego de repente nada, hace algo así. Y hasta los 24 años que apareció la esclerosis múltiple, de repente, de la noche a la mañana, me quedé completamente paralizada del lado derecho. De repente, un día, sí, porque de repente... ¿te acostaste bien y te levantaste bien? Sí, por la tarde se me durmió un poco la pierna y al día siguiente ya no podía caminar, no tenía sensibilidad, nada, y fue ese choque brutal. Tardé sí, yo me acuerdo un año en volver a caminar y en poder tener el control de todo. Sí, en aquella época ni siquiera me diagnosticaron, o sea, era como, pues esto es algo que ha pasado puntual, si te vuelve a pasar, si no pero pasa... estuviste un año sin poder recuperándome prácticamente, pero me recuperé del todo, sin un diagnóstico concreto, aunque sí que lo había, porque te recuerdo que mi neurólogo me dio una carta y me dijo, si alguna vez te pasa algo, entrega este papel al médico que te atienda. Entonces, eso ya me daba pistas de que era algo que podía volver a pasar. ¿Y tú no la viste? Sí, yo la leí, pero hay varias maneras de decir esclerosis múltiple y ahí no ponía nada, simplemente ponía enfermedad desmielitante multifocal, que es exactamente lo mismo, pero bueno, pero yo no sabes. La cuestión es que 4 años después, mi punto era, yo quería viajar y salir y ver mundo, y después cuando ya me recuperé, lo primero que hice fue coger un avión y irme a Londres. Me acuerdo perfectamente. Sí. Que yo dije, mira, lo que siempre he querido ahora. Sí. Ahora era el momento, o sea, esa experiencia a nivel personal, de ese choque tan grande, fue como, ya no pienso más, hago, claro. ya no hay
que tomar decisiones, hay que actuar. Hay que actuar, claro. Así que me fui a Londres y allí es donde como empecé a tener un contacto más cercano con el yoga. Tenía una compañera de... Claro, en Londres me imagino que habría mucho más cultura del yoga que en España, ¿no? Sí. Ya entonces. Sí, sí, sí. Y tenía, en el edificio donde yo vivía, tenía una amiga española también, Carmen, que ella practicaba Ashtanga y yo la vi un día, recuerdo, practicando y me encantó esa sensación de verla flotar. Y con ella empecé a hacer clases con ella, pues, es como ya practicar, me enseñó un poco la rutina, ya un poco ya más interesada en, como creo que como casi toda la gente que empieza con el Ashtanga, un poco así autodidacta, que si un librito, que si internet, que si... Y de repente volví a tener otro brote de esclerosis múltiple. ¿Ahí en Londres? En Londres fue mi segundo brote y ahí sí que ya el cambio de vida fue brutal. Ya tenías que cambiar de estilo de vida, cambiar la alimentación. Allí sí que te lo diagnosticaron como Sí. esclerosis múltiple. Para que tengas un diagnóstico tiene que ser múltiple, tiene que haber más de uno. Vale. Si no, puede ser cualquier otro tipo de enfermedad, pero cuando ya hay más de un brote ya no hay. Entonces allí ya le dijiste, le contaste del anterior y entonces te diagnosticaron como... Sí. Yo entré por urgencias con mi cartita, una voz que me dijo, coge esta cartita, sí. porque era algo... Y sí, ahí fue donde ya me diagnosticaron y donde considero que he tenido mucha suerte de haber sido diagnosticada en un país como el Reino Unido, porque ellos tienen un protocolo muy diferente sobre la enfermedad. Y tenemos mucho que aprender. Mucho. Entonces automáticamente me pusieron psicólogo, o sea, estabas cubierta por todos los flancos, o sea, la dieta, y ahí ya sí que fue un cambio de vida total. Otra buena amiga me regaló un pack de clases de yoga terapia. Entonces, el Ashtanga y el yoga terapia siempre han ido un poco unidos, porque si no practicaba uno, practicaba el otro. Entonces, recuperándome del segundo brote, conocí yoga terapia y pasado un tiempo que ya empecé a volver a tener control de mi cuerpo y ya fuerza y un poquito más de sensibilidad, mi profe me dijo, ya puedes practicar el yoga que quieras. Entonces volví a la práctica de Ashtanga, que era lo que yo ya tenía más o menos regularizado en aquella época, con lo que más cómoda me sentía. Y claro, mi práctica era diaria, o sea, mi vida después de un diagnóstico de esclerosis múltiple era levantarme, tomar un té, despejarme y practicar Ashtanga hasta donde conociera, ir a las clases de yoga terapia. Entonces era todo un poco, y ahí fue cuando decidí volver a España y como todos los buenos ingleses me vine a la costa. Mediterránea, por supuesto. Y ¿no volviste a COVID? No, quería vivir en un sitio con sol, o sea, ya como que de repente la vida era una sucesión de decisiones a tomar y ya era todo pues en base a... Claro. Porque al final, cuando tienes una enfermedad crónica, supongo que no solamente yo, toda la gente que vive compartiendo su cuerpo con una enfermedad crónica, al final la enfermedad crónica va primero. Entonces va primero el descanso para qué, la alimentación para qué, la práctica para qué, entonces para que todo funcione. Entonces, claro, te cambia mucho la perspectiva, me imagino, de todo. O sea, el hecho de saber que convives con esta enfermedad te hace replantearte todas tus prioridades. Sí. Replantearte para bien, en mi opinión, ¿eh? Sí, yo hace 24 años tuve el primer brote de esclerosis múltiple y aunque estoy estupenda, estoy mucho mejor que antes. Sí, es cierto que la enfermedad está ahí, no ha desaparecido, no hay cura, no hay, pero sí... Sí, pero tú vives con ella perfectamente. Sí, sí, es importante descansar, siempre, o sea, eso creo que es básico. Y sobre todo el primer año, la gente automáticamente cree que porque una enfermedad degenerativa hay que machacarse mucho y estar ahí haciendo demasiado, y al contrario, pues hay que aprender a parar, que es lo más difícil. Y por eso el yoga viene también, porque el yoga es el arte de parar. Claro, es verdad, entre otras cosas. Sí, de hecho te quería preguntar, mi siguiente pregunta sería eso, ¿cómo el yoga te ha ayudado? Porque bueno, tú luego, la formación, ¿dónde la hiciste? La formación como profesora. Hice formación, las dos formaciones que he hecho las he hecho en Madrid. Una la hice con Málaga, profesor maravilloso, y la otra con el doctor Miguel Fraile, maravillosos. He tenido la suerte de tener He tenido la suerte de tener profesores que son muy independientes.
dentro del mundo del yoga. O sea, muy de tu práctica, tu experiencia, estudia. Muy de que no yo no te digo lo que tienes Sí. que hacer, sino que te enseño el camino y también Y tú caminas. O sea, he tenido la suerte hasta ahora de toda la gente con la que he hecho cursos o intensivos, de ser gente que te guía más que te fija en algún lugar. Muy bien. Y eso la verdad es que se agradece. También he ido a cursos que dices, esto no. Porque en el fondo uno es lo que se siente cómodo, porque la comodidad te da confianza. Claro. Entonces, pero tú decidiste formarte como profesora de alguna manera porque el yoga te había ayudado a ti a vivir con tu enfermedad o no tuvo nada que ver. O sea, en realidad fue un poco, no recuerdo haber tomado la decisión de poder ser profesora de yoga. O sea, ¿tú te formaste a lo mejor para profundizar o te formaste ya con una intención profesional? En parte sí, porque claro, o sea, después del diagnóstico, después de te necesitaba un cambio de vida y el cambio de vida tenía que ir a la par con la enfermedad, entonces podía trabajar en cualquier cosa, pero necesitaba un trabajo que no me agotara, que no, o sea, que pudiera yo controlar, que no necesitara sujeta a horarios. Y entonces, pues ahí fue cuando decidí empezar a hacer formaciones y empezar a dar clases. No sé cómo hasta el día de hoy me dedico solamente a eso, pero no, quiero decir, había un poquito, pues ahora un poco trabajo haciendo cualquier otra cosa y compagino con el yoga y poco a poco, pero poco a poco fui dejando todo hasta trabajar solo con el yoga. Genial. Y cuéntanos un poquito cómo, de qué forma te ha ayudado el yoga a sobrellevar tu enfermedad. Quiero decir, físicamente, mentalmente, es decir, cómo ayuda el yoga en una enfermedad como la esclerosis múltiple. Yo creo que puede haber mucha gente interesada en este momento que nos esté viendo que padezca esta o enfermedades similares, que quiera saber, bueno, y a mí el yoga, ¿cómo me va a ayudar? ¿En qué medida? Pues en realidad el yoga, porque todos los profes de yoga, yo misma, no paramos de decir que el yoga es maravilloso, que el yoga te cambia la vida, pero a veces nos falta explicar por qué, ¿no? Y a mí me gustaría que nos contaras en tu caso concreto, en el caso de la esclerosis múltiple, ¿cómo ayuda? Pues te da confianza. O sea, indiferentemente de lo que puedas o no puedas hacer con tu cuerpo, es como cuando estás practicando una postura, o sale o no sale, o tu cuerpo puede hacerla o no puede hacerla. Pues creo que va un poco como con la enfermedad. Esta es una enfermedad sorpresa, que nunca sabes cómo va a seguir, cómo va a ser el día siguiente. Entonces el yoga te va dando esas herramientas y esa confianza en la que pase lo que pase, tienes siempre una parte de control en un momento determinado. No sé si me estoy expresando. No sé si lo entiendo yo. O sea, ¿en qué sentido? ¿Un control sobre tu cuerpo? Sobre tu cuerpo, sobre tus emociones, porque al final lo que te dispara no es tu cuerpo, es tu mente. Entonces, cuando con la práctica de yoga aprendes a calmarte, aprendes a bajar ese caballo desbocado que puede ser tu cabeza. Cositas concretas en las que el yoga es una buena terapia complementaria a la esclerosis múltiple. Indiferentemente de la técnica, del estilo de yoga que uno practique, porque el yoga en general también te quería preguntar solo hay uno. Sí, o sea, te quería preguntar para personas que padecen esta enfermedad, ¿qué recomendaciones les harías? ¿Un estilo concreto o abstenerse de algún estilo concreto o no? Es que eso es una elección muy personal. Yo conozco gente con esclerosis múltiple que corre maratones y conozco gente con una movilidad bastante reducida que hace posturas imposibles de yoga. O sea, a lo mejor no se puede mantener de pie y no tiene un equilibrio, pero coloca una postura, la coloca perfecta y se mantiene. Y luego dices, ¿cómo puede ser si no puede estar de pie? O sea, yo he visto gente llegar a la esterilla, a la clase, que llegar con su silla de ruedas y en un momento concreto estar de pie en la postura del árbol, sobre una pierna, y dices, ¿cómo puede ser si llegó en una silla? Sí, quiero decir que la confianza que te da el pararte en ese momento, observar, sentir tu cuerpo, y aparte creo que también las personas que tenemos cierta discapacidad y tenemos ventajas sobre las que no tienen, porque la sensibilidad de tu cuerpo es diferente. Entonces,
la escucha, yo creo que, no sé si estoy diciendo alguna barbaridad, pero si tú es mucho más profunda, esto no es, es mucho más profunda en el sentido de que si yo no tengo sensibilidad en el cuerpo y tengo que concentrarme para poder llegar a sentirme, el trabajo creo que puede ser mucho más profundo que alguien que tiene la facilidad de sentirse directamente. Claro, porque está acostumbrado, porque tú estás, digamos, a la escucha de tus síntomas. Siempre. Exacto. Entonces, lo que uno creo que debe un poquito trabajar y evitar es el que no estar siempre a la escucha de ¿qué me está pasando? De los síntomas, sino simplemente del cuerpo. Exacto, ¿no? o sea, porque aunque... a ver, la enfermedad no tiene que controlarte a ti. O sea, tú tienes que controlar a la enfermedad. Aunque obviamente el primer paso, el trabajo, o sea, todo va condicionado a la enfermedad que tienes, no puede condicionar tu vida. Claro. O sea, indiferentemente si tienes mayor o menor movilidad. O sea, tú tienes que hacer tu vida en base a, pero no dependiendo de. No sé si me estoy expresando. Sí, ahora te entiendo perfectamente. Sí, entonces, o sea, ¿tú crees que la forma en que ayuda el yoga es básicamente que te da control sobre tus emociones, que es quizá la mejor herramienta en esto? Casi todas las enfermedades del sistema nervioso central, o sea, lo primero que te deja cao es tu pensamiento. Claro. Entonces, cuando tú estás... Muy poderosamente, ¿no? Claro, o sea, o sea, fíjate, en 5 minutos te puedes hundir en la miseria, tú solo, sin que nadie te diga nada. Entonces, eso es lo que tienes que aprender a controlar, porque es un gasto de energía además, que sobra, o sea, no necesitas estar ahí, porque yo siempre lo digo en las clases, la vocecita que escucháis en vuestra cabeza no sois vosotros sois el ser que escucha esa vocecita. Entonces, tienes que aprender a distinguir dentro de esa conversación constante que tienes, qué eres tú y qué es todo lo demás. Observar desde fuera, eso es yoga. Y eso, claro, eso es la base que yo creo que en la práctica de yoga te ayuda a discernir un poco todo y de ahí a aprender, porque da igual lo que haya dentro de tu cabeza, eres tú. Tú decías antes que el protocolo en los hospitales en el Reino Unido te gustó mucho, cómo tratan la enfermedad y tal. ¿Tú piensas que sería adecuado, por ejemplo, incluir en este protocolo la terapia de yoga como complemento? Es decir, el yoga como terapia complementaria a, en este caso, la esclerosis múltiple, pero podría ser otras enfermedades. Sí, y en general, o sea, el yoga porque es lo que a mí me ha ayudado y es lo que a mí me gusta, pero creo que se debería incluir. El yoga es lo que mejor va, en mi opinión, para todo este tipo de enfermedades porque trabaja directamente con toda la musculatura, con todo. Trabaja cuerpo, mente a la vez. Pero bueno, te puede servir el pilates, te puede servir el tai chi, o sea, quiero decir que aunque un poco lo que vendemos es yoga, obviamente, pero... No, pero es que yo pienso, y no es porque quiera vender la moto ni nada de eso, pero sí, el pilates físicamente, pero entonces también te tendrían que recomendar un psicólogo para que te ayudara mentalmente. Yo creo que el yoga es el paquete completo un poco, ¿no? Es como la terapia psicológica, la terapia física, un poco todo. Sí, ¿no? Sí, en eso sí. Entonces, ¿tú crees que sería una buena propuesta, ¿no? Que los hospitales lo ofrecieran? Sí. Que sería maravilloso. Sí, yo también lo creo. Pero vamos a lanzarlo desde aquí a ver si algún día, igual que en las escuelas. A mí me encantaría que en los colegios... Sí, desde pequeño te enseñaran un poco a controlar, a observar, a descubrir tus propias emociones sin que ello sea malo. Educación emocional. Sí. Muy bien, pues bueno, a propósito de esto, porque ahora mismo te estaba diciendo si te parecería bien incluir el yoga como terapia complementaria y tal. Hay un poco de polémica, sobre todo en Estados Unidos, hace unos años, me parece, si no recuerdo mal, no estoy confundida, llegaron a prohibir que se hablara de yoga terapéutico. O sea, no se podía decir yoga terapéutico porque para no confundir, o sea, para no incluirlo como, quizá para que las personas no lo consideraran una terapia alternativa o sustitutiva de otras terapias, ¿no? Sin embargo, a mí esto me parece una barbaridad en particular, que no se le llama yoga terapéutico, porque para mí todo el
yoga es terapéutico, ¿no? ¿Qué opinas de esto? No sé. Pues sí, en partes sí, porque el trabajo a nivel en la práctica de yoga es completo. Es mente, es cuerpo, es respiración, o sea, sí es cierto que hay otras técnicas que no tienen ese nivel, pero sí, y hace poco también aquí en la Comunidad Valenciana hubo mucha polémica también porque, bueno, hubo un comunicado a través de una consellera, no sé qué, que no podías recomendar, los médicos, que los médicos no podían recomendar terapias, ¿cómo decía? Pseudocientíficas o algo así. Sí, algo así. Sí, así como ponían en el mismo saco, ponían un montón de cosas no. y ponían el yoga. Esto, quería saber tu opinión acerca de esto. Yo no entiendo por qué se ha hecho eso, no lo sé, y de hecho creo que está bastante equivocado, pero bueno, las decisiones políticas que se toman son políticas. Sí, es que al final no es otra cosa que política, entonces ahí pues no sé qué decirte, porque la verdad... Yo pienso que, a ver, yo nunca diría que el yoga es una terapia, como hemos dicho antes, ¿no? Alternativa o sustitutiva a nada. Pero como complemento, yo qué sé, yo es que no veo nada mejor que pueda ayudar tanto en cualquier enfermedad, o sea, crónica, grave, no grave. Sí, el yoga siempre ayuda, en mi opinión. Sí, y además vivimos en un mundo en el que vamos tan deprisa, en el que todo es ya, en el que los resultados tienen que ser rápidos si no funciona, y en realidad no. O sea, con el yoga necesitas tiempo, necesitas años, porque a mí me hace gracia cuando llega la gente el primer mes, están todos fantásticos porque se me ha ido el dolor de espalda, pero yo siempre digo que el yoga te atrapa, quieras o no, siempre te lleva a ir a tu interior, y eso no siempre es bueno en el sentido de que la experiencia no siempre es buena. Muchas veces yo veo que a veces la gente sale de la clase de yoga y dice, o sea, poco a poco vas descubriendo quién eres. Y eso no significa que quien eres te guste o no te guste. Y a veces, porque sí, el yoga es maravilloso, pero a veces sales de una clase y dices, por favor, ¿cómo puede ser? Esto soy yo. O sea, tienes que lidiar con quién eres. Sí, mi marido me dijo una vez, por fin me encontré a mí mismo y no era yo o algo así. Me dijo algo así, ¿no? Y yo digo, es verdad, es que al final, claro, igual no te gusta. La práctica, no te encuentras. Cuando llegas a ese momento de quietud en el que de repente empiezas a ver cosas que dices, ¿por qué hago esto? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? O sea, empiezas a ver cosas de tu persona que simplemente tienes que cambiar si no te gustan. O sea, no es una cuestión de hacia afuera o hacia adentro. Si no puedes cambiar. Exacto, o aceptarlo si no puedes cambiarlo. Entonces, la experiencia, o sea, el yoga nunca es lo mismo, no todos los días es igual. O sea, vas evolucionando dentro del yoga. Lo que parecía imposible el primer año, 3 años después, ya se te olvidó de que eso era imposible porque estás en otro momento. Siempre estás en movimiento. Aunque hicieras todos los días las mismas posturas, nunca serían iguales. Solo eso ya es un entrenamiento fantástico, el aceptar el fluir de la vida. Igual que fluye tu práctica, la vida fluye igual y tú lo aceptas y punto, ¿no? Y siempre estás... A veces estás arriba, a veces estás abajo, hay veces que ni siquiera estás. O sea, que de todas maneras el hecho de ser consciente de en qué momento estás, sea bueno, sea malo, porque no depende todo de nosotros. Claro, ser consciente yo creo que es el gran aprendizaje también en el yoga, o sea, lo que decíamos antes, convertirte en observador y darte cuenta. Creo que sí, eso es la base, yo creo, y poder discernir. Pues, Sara, te voy a pedir ya como última pregunta, porque tú y yo podríamos estar aquí horas charlando, pero para no hacerlo tan largo, un consejo para una persona, pero voy a cambiar un poco la pregunta que suelo hacer. En este caso, para alguien con una enfermedad como la tuya, o concretamente para alguien con esclerosis múltiple, bueno, pues que está viendo esta entrevista y dice, pues quiero empezar con el yoga, ¿qué le aconsejarías? Que cuando uno empieza desde donde está, y que a veces donde está es un lugar muy profundo. Sí. Entonces uno tiene que ser consciente de que no pasa nada.
Muy profundo quieres decir. De que uno puede sentirse muy abajo, sobre todo cuando tienes una enfermedad que te controla a ti. Sí. Entonces tienes que aprender a salir de ese escalón. Con paciencia. Con práctica, con paciencia, con mucho cariño hacia ti mismo. Sí, obviamente estamos hablando de hacia uno mismo. Entonces, y para mí yo siempre he dicho que comparto mi cuerpo con alguien más, que es la esclerosis múltiple, pero eso no significa nada. O sea, hay miles y miles de casos de personas que viven estupendamente bien con esclerosis múltiple. Como yo que no paras. Personalmente. Siempre de aquí para allá. Vamos. Y personalmente conozco un montón que incluso en diferentes estadios de la enfermedad tienen una vida feliz y una vida tranquila y una vida. O sea, que lo básico es saber que desde donde estás siempre tienes que subir. O sea, y que si un día, pues nos pasa a todos, y es que no importa si tienes una enfermedad o no, de repente uno se siente muy abajo, muy bajoneado de ánimo, de energía o de cualquier cosa, pues simplemente tratas de salir de ahí. Sí. O lo aceptas y dices, bueno, mañana estaré mejor, ¿no? Sí, pero cuando tienes esa sensación en la que estás solo, tan solo y tan abajo, creo que la aceptación no es buena. Hay que salir, hay que dar un paso, hay que actuar. Sí, entonces... Y en el caso del yoga, actuar es ir a yoga. Claro. O sea, ir a yoga o hacer tu yoga en casa. Exacto, porque yo siempre digo a la gente, lo que uno aprende en clase es lo que tiene que practicar en casa. Ay, pero es que no me acuerdo. No importa, estira la esterilla, túmbate, haz la sana más difícil, que es desenrollar la esterilla, y luego ya todo lo demás. Y deja que lo demás salga, porque de repente un día estarás 10 minutos, al siguiente estarás 15 y un día descubrirás que tiras una hora haciendo, practicando, o solo estás respirando, o solamente estás buscando la quietud. Es que yoga no es solamente hacer una postura, yoga es mucho más amplio. Vale, pues muchísimas gracias, Sara. Besito, cariño. Muchas gracias por este testimonio maravilloso. Mira, ya viene a participar. Por este testimonio maravilloso que nos has dejado, que creo que va a ser muy útil no solo para personas con esclerosis múltiple, sino con otro tipo de enfermedades crónicas. Sí, yo espero que eso sirva, porque sí, yo tenía mucho interés en hablar contigo. Bueno, en grabarlo, hablar contigo hablamos mucho, pero en grabarlo y dejar este testimonio porque creo que puede ser muy útil. Tiene gran valor. Espero que os haya gustado a todos vosotros y bueno, Sara, ¿tu página web o dónde te pueden contactar? Altaya Yoga Center. Altaya Yoga Center. Luego lo pondré yo ahí, a ver si puedo ponerlo en una etiqueta. Okay. No soy Miss Tecnología, pero lo intentaré. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta charla. Espero de verdad que os haya resultado muy útil, estoy segura que sí, porque se han hecho cosas de gran valor. Y bueno, si queréis ver las próximas entrevistas, pues podéis suscribiros también a mi canal. Nada más, besitos a todos y muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Vamos a ver. Ay, estaba grabando todavía.